No, pues únicamente que como grupo parlamentario del Partido Verde estamos dispuestos a que esta propuesta, este dictamen avance, el que tengamos organismos sólidos que se consoliden a partir de las propuestas del Ejecutivo y por supuesto de diversos grupos que lo han abanderado, como ha sido Acción Nacional, que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, que es una de las propuestas que ellos han abanderado, pero que no son propias de ellos, ¿no? En su momento todos hemos hecho propuestas para modificar y adecuar nuestras leyes a una normatividad y una legislación que coadyuve a tener un sistema pues, más transparente y que este problema de la corrupción se erradique de nuestra sociedad. Yo he dicho que hay dos cosas que hay que reconocer que son problemas sistémicos, el tema de seguridad y el tema de la corrupción. La corrupción y la impunidad, pero me parece que la impunidad está apegada a la corrupción. Si nosotros tratamos de resolver el tema de la corrupción solamente castigando a los funcionarios públicos o a la gente en la calle que es partícipe de los actos de corrupción, no vamos a llegar a ningún lado, porque entonces no nos van a alcanzar ni los jueces, ni las cárceles, ni el sistema administrativo para penalizarlos o el sistema penal. Yo creo que aquí tenemos que hablar, y te decía en la respuesta anterior, de educación, tenemos que hablar de una cultura anticorrupción, de que la gente sepa y se dé cuenta que no está bien, aunque tenga que ser una fila más larga, dar una mordida para hacer un trámite. Si yo no confío en las dependencias en las que estoy yendo a presentar denuncias o en las que estoy iniciando trámites, ¿cómo voy a creer en el Estado de Derecho y las instituciones de este país? Y como consecuencia, creo que lo más fácil y la salida más cierta es la corrupción. Por ahí hay un dicho que dice, valga la redundancia, que el que no tranza no avanza. Eso se tiene que erradicar de la mente de los mexicanos. Muchas gracias. Regresamos con este asunto de la corrupción, sus múltiples rostros, sus caras horribles, en lo público, en lo privado, en lo social. Decía el señor diputado que podíamos hacer aquí una especie de catálogo sobre la corrupción. Yo nada más les cuento, es que yo he tenido unos amigos muy divertidos. Un amigo mío que no tiene nada que ver con el gobierno. Mi amigo era dueño de una cantina, un establecimiento que estaba ahí en la calle de Bucareli. Y era la cantina a la que íbamos. No era el Ministerio de todos Gobernación. No, ese es un table dance. Entonces íbamos a esa cantina todos los periodistas. Pero todos los que los que usted se quiera acordar, iban a esa cantina. Desde Carlos de Negri, Julio Scherer, hasta este humilde servidor suyo, todo el mundo pasó por ahí. Jacobo y todos íbamos ahí. Y un día yo sorprendí al dueño de la cantina rellenando las botellas. Pero no rellenaba las botellas de brandy o de whisky o de vodka con marranillas sospechosas. Estaba rellenando el agua mineral con agua de la llave. Entonces yo le digo, oye, pero ¿cuánto te puedes ganar rellenando las botellitas con el sobrante de las otras y todo? ¿Por qué adulteras hasta el agua mineral? Y entonces se me quedó mirando y me dijo, por principio. Claro, era el principio. Y ese hombre se llamaba Don Serafín. Era obviamente un gallego que había llegado por ese negocio. Bueno, ¿por qué se abusa de esto? Otro amigo mío me decía, yo cuando empiezan las clases, luego bajo al almacén y hago un vale. Y entonces de ahí saco todos los útiles de mis hijos, ¿no? Papel, plumones, plumas, lápices, reglas, escuadras, gomas de borrar, sacapuntas. Puedes escribir un anecdotario. Todo eso lo sacaba de allí. No, sí te cuento. No, qué barbaridad. Pero bueno, entonces, la pregunta que a mí me llamaría la atención hacer es esta. ¿Estamos condenados por la eternidad a seguir siendo así? ¿O los esfuerzos legislativos y de orden administrativo que hemos emprendido en los últimos años nos van a permitir dejar de ser así? Yo dudo mucho que la respuesta venga desde los controles burocráticos.
No creo en Pancho Barrio diciéndome que él va a agarrar los peces gordos. No agarró nada, agarró una embajada y se fue a Canadá. Se acabó. No hizo nada, absolutamente nada. Y los gobiernos de Acción Nacional no hicieron nada. Y los del PRI, pues, ¿para qué decimos? Esos ni siquiera anunciaron que lo iban a hacer. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues no sé. A ver, yo te voy a decir algo, creo que es importante aclarar esto. Ojalá y pensáramos que los casos de corrupción se dan solamente en secretarios de Estado o en presidentes de la República. Tristemente yo te puedo decir que la experiencia que tengo es que las grandes redes de corrupción de las instituciones grandes se dan a nivel medio. Y sí te puedo decir que en el sexenio del señor presidente Felipe Calderón, nosotros traíamos un promedio de 500 inhabilitados al año, de gentes que nosotros podíamos comprobar que cometía actos de corrupción, porque tienes que probarlos, no nada más es cuestión de decir, creo que Pero, es diputada, corrupto. Le pongo un ejemplo de su Sí. partido. ¿Me quiere usted explicar de qué sirvió la inhabilitación de Carmen Segura Rangel? 20 años para después hacerla diputada y levantarle la sanción. 20 años a la ver, señora. hay que revisar. No, siempre no. No, hay que revisar cuál fue el procedimiento. Pero lo que yo te digo es esto, sí necesitamos nosotros como legisladores hacer instituciones más fuertes para que puedan tener mejores resultados. Uno de los principales puntos que yo encontré fue que las instituciones que existían no contaban con todas las facultades para que el procedimiento fuera efectivo. Y el ejemplo mejor es la Auditoría Superior de la Federación, que nosotros hemos analizado permanentemente, en donde de todas las recomendaciones que hacen, a final de cuentas hay 4 inhabilitaciones al año, porque no tiene la facultad de sancionar, ni tiene la facultad de perseguir y además sancionar los delitos. Entonces, ese es el tema que tenemos nosotros que resolver en el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, darle vista al Ministerio Público y que ahí se Nada más que el las cosas. Ministerio Público, la experiencia que nosotros tenemos en la Auditoría Superior de la Federación, con el histórico que tienen, de 1998 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación ha pasado 311 expedientes al Ministerio Público, de los cuales se han ejecutado 19 expedientes. Todos los demás siguen en averiguación previa. Si eso no es impunidad y si eso no incentiva a cualquier funcionario público, digo, si tienes simplemente el 0.5% de posibilidades de que te puedan pescar, pues es el mejor incentivo para ser corrupto. Entonces, por eso tenemos que hacer instituciones que efectivamente resuelvan los procedimientos y las investigaciones que hacen, y necesitamos un tribunal disciplinario en temas administrativos y una fiscalía anticorrupción que verdaderamente funcione. O sea, estoy hablando del Ministerio Público que investigue y cierre expedientes en un tiempo X, que no se pueda decir 10 años en una averiguación previa. Ahí por un lado es lo que comenta la diputada, fortalecer todos los órganos internos de control para que desde adentro de las dependencias se pueda frenar la corrupción, porque es un mar de trámites y de situaciones que aprovechan estos funcionarios corruptos para eludir la responsabilidad. Bueno, y por otro lado, nomás para lo de la Auditoría Superior de la Federación es un problema, no revisan ejercicios anteriores, no revisan el ejercicio que va corriendo, está muy limitado, siempre van atrasados, o sea, necesitamos un sistema de auditoría mucho más ágil, que tenga dientes y que pueda ir sobre los propios ejercicios. Y un sistema de transparencia que tenga también una consecuencia. Yo, por ejemplo... Porque yo digo, la transparencia sin consecuencia, pues es un adorno y es un gasto brutal. Y yo no entiendo, de veras, yo no entiendo, ¿para qué sirve el IFAI? A mí me parece que es un tiradero de dinero, es una burocracia dorada, que a mí me parece que este país podría existir sin esa patraña del IFAI, pero bueno. Bueno, ya le hemos hecho hasta un monumento a la corrupción. La Estela de Luz, es el monumento a la corrupción. Se supo que una obra que iba a costar el otro es el de la 100, Casa Blanca. Terminó costando 2,000, iba a costar 100 millones, terminó costando 2,000 millones. ¿Quién se quedó con 1,900 millones de pesos? Todo para inaugurarla tarde, mal, y además no sirve para nada. Ni como monumento, es horroroso.
como obra arquitectónica es peor, y como emblema de la independencia nacional o de la revolución mexicana. Del bicentenario. Es que fueron las dos cosas, bicentenario sí. y bicentenario. Bueno, eso es lo que nos define. Eso es lo que nos define. Y bueno, ¿y qué pasó? Se supo, todo se supo. Y ya. Y ahora... Lo que pasa es que ahí son los pactos de impunidad, es decir, llega un gobierno, no hace olas, acuerda con el anterior y se van cubriendo. Como Ese dice es el Ríos problema. Peter, pues tengo que arreglarme con el otro, porque si no, no llego. Ahí hay otras cosas. Eso es dijo. todo un tema. Bueno, Yo nomás dije que se eso aprobó dijo. todos los impuestos, ese cuate, todos los impuestos como en la Comisión de Hacienda del Senado, y ahora se da baños de pureza, pero eso es otra historia. Bueno, esa hacemos otro programa luego sobre Guerrero. Un día vamos a hacer un programa sobre Guerrero, ¿no? ¿Qué pasa? Sería ideal. Ya hablamos de Podemos hacer lo de Iguala, pero sí podemos hacer una comisión para resolver Guerrero. Vamos a hacer un programa sobre la Cámara de Diputados. Bueno, ese es Que otro. o sea, yo considero que la rendición de cuentas debe de empezar por donde hacemos las leyes. Claro. Y no se están dando. Entonces, ¿por qué no hacemos un análisis de En la Jucopo, rendición de cuando llegó cuentas? el hoy presidente, el diputado Manlio, ofreció un sistema anticorrupción también y de transparencia. Bueno, pues Pues, hay que... dime hay que- cuál, esperando. porque hay una comisión, por ejemplo, hay una comisión de transparencia aquí que nadie conoce. Es que es tan transparente Y que la- no se y la- ve. y la- Es como el hombre invisible, ¿no? Y el auditor, Transparente. el auditor de aquí de la Cámara, ya, a ver, háganme el favor de decirme quién lo conoce y cuáles son los procedimientos que nos hemos enterado que ha realizado. O sea, vamos a empezar Bueno, por ya ve entender usted que que- nosotros tenemos que rendir En cuentas. todas, ¿cómo dicen allá? Decía, en todas partes se cuecen habas. Y yo termino esta conversación con otra anécdota para que el diputado diga que esto que les voy a Qué contar es amiguitos, absolutamente güey. ¡Qué cierto. amiguitos! Un día, no voy a decir con quién fue esta cosa, pero fue con un presidente de la República. Habíamos un grupo de reporteros que estábamos hablando con el presidente sobre X tema y alguien quería un anticipo de la información. Entonces alguien le preguntó, dijo, presidente, pues díganos cómo viene tal asunto. Dijo, no se los puedo decir ahorita porque estamos terminando el diseño de esa iniciativa, lo está haciendo el Poder Legislativo, pero cuando esté listo ustedes lo conocerán a tiempo. Y una reportera se le queda viendo y le dice, oiga, presidente, pues es como cuates, díganos algo, ahí le pasa una lana, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, y entonces el presidente pues, se rió, le dio la espalda y se fue. Ya, se acabó la historia, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre una tradición y un quiste? ¿No? ¿Esta es una cuestión cultural o es un quiste inamovible? ¿Es un tumor que ya hizo metástasis en el cuerpo nacional? ¿Hay cirugía que lo corrija? ¿Hay medicina Yo creo que lo es evite? un cáncer que, Pues no hay sé. que hay que extirpar de raíz. Es que hay lugares donde no te lo pueden quitar el cáncer. Si lo tienes en el Pero- cerebro, pues ya Pero no hay es modo de un cáncer extirparlo. que hay que luchar por extirpar. Nosotros vamos a ir dando la batalla denunciando casos. No vamos a quitar el dedo en renglón de lo de IGA porque es un caso emblemático de la corrupción presidencial. Y si desde la presidencia se cometen este tipo de prácticas corruptas, pues ¿qué podemos esperar de los niveles inferiores? Es decir, desde la cabeza del poder público en México se comete la corrupción. Y mientras esto suceda, pues el país no va a tener solución. Bueno, eso decían los del mercado de San Juan, ¿no? Que el pescado se pudre primero por la cabeza. Diputada, muchas gracias por su muchas gracias por la participación. invitación. Gracias. Pues ya se nos acabó el programa. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.